¿No? ¿Comenzamos con la clase ya? ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, se ve. ¿Ustedes se acuerdan de refracción de la secundaria cuando vieron física? No vamos a ir muy profundo, no se asustan. ¿Vieron algo? ¿Se acuerdan algo? Refracción y reflexión eran los términos que se solía tocar en física. ¿Sí o no? Sí, más o menos. Más. Bueno. Refracción. Dice, la luz, tenemos que entender primero, es una energía. La luz es una energía radiante que permite ver los objetos, dependiendo de la cantidad de luz que refleje o absorba esos objetos. Si absorbe más luz, teóricamente voy a ver menos. Si se refleja más, voy a ver más. Permite ver formas y colores. Es lo que vemos en general en nuestra vida diaria. Formas y colores. Principio de la óptica. Esto se deben acordar. ¿A qué velocidad viaja la luz en el espacio? A 300.000 kilómetros por segundo. Esta era una pregunta clave de los exámenes de la secundaria. Doc, disculpe, Yes. ¿usted está corriendo las diapositivas? Sí, ¿no corre? No, estamos viendo el título nomás. Ahí sí. Bien, vamos a ver si ahí corre. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Bien, gracias. Entonces dijimos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo y atraviesa diversas superficies. Una cosa es que la luz atraviese el aire y otra cosa es que atraviesa el vidrio, el plástico, el agua, porque son distintas densidades. Cada medio tiene una densidad determinada. El aire es un medio y tiene una densidad. El agua es otro y tiene otra densidad. Entonces, ahí pueden entender el fenómeno típico de colocar un sorbete, un lápiz en el agua y que cada uno vea como si se rompiera la imagen, ¿no? No sigue la línea original del aire en el agua. Es como que está quebrado el lápiz. Lo mismo si yo utilizo una luz, un puntero láser. La luz no va a seguir su recorrido original del aire, sino que directamente se desvía. ¿Se ve mi cursor? Sí, Doc. ¿Se entiende hasta acá esto? Y esto es lo típico, cuando estamos en la pileta, alguien habrá notado alguna vez que estamos sentados en la pileta con los pies en el agua y vemos que parece que tenemos fracturados los pies, ¿sí? No sigue la misma línea como esta regla, como este lápiz. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Una cosa es la luz en el aire y otra cosa es la luz en el agua. La imagen se distorsiona. Ese es el efecto de la refracción. Así como vimos que el aire, el agua, el plástico, el vidrio tienen determinados medios, son determinados medios refringentes, tienen un índice de refracción diferentes. En el ojo, a ver si me permite, sí. ¿Volvimos a la pantalla ahí? Sí. ¿Se ve? Sí, la diapo que dice medios refringentes. Perfecto. Entonces ahí, en el ojo, cada una de las partes del ojo tienen un determinado índice de refracción. Así, la córnea que está en contacto con el aire tiene un índice de refracción 1,38 de diferencia. La córnea en su espesor 1,33. El humor acuoso que está por detrás de la córnea tiene 1,40. El cristalino, el más gordo, a su través, tiene 1,36, 37. La superficie posterior 1,34. Y si sumamos todas las refracciones, llegamos aproximadamente a 59 dioptrías. Dioptrías. Es la medida del índice de refracción. ¿Cambió la diapositiva? Sí, Doc. Sí, Doc. Esto es lo que les voy a tomar. No, estos datos están solo para que ustedes se den una idea de cuánto influyen las medidas en el globo ocular para la visión, la agudeza visual.
Todas estas medidas se suelen tomar cuando uno quiere hacer una cirugía, por ejemplo, refractiva, para que deje de usar anteojos. Son muchas medidas que hoy en día hay software directamente adaptados para que se carguen 2 o 3 constantes y 2 o 3 medidas, y entonces de esa manera te calcula exactamente cuánto necesita el paciente para ver bien. Ustedes recordarán que la retina, los reyes de la retina, además de ser ella misma en sí una reina, la retina, lo más importante de la retina son los conos y bastones. Los conos son los que nos permiten ver con luz y los bastones los que nos permiten ver con poca luz o en penumbra. Acuérdense la mnemotecnia de andar a la noche con un bastoncito buscando, ¿no? Entonces los conos con luz y los bastones son los que se activan con la penumbra y gracias a ellos podemos ver. ¿Por qué traje a colación eso? Porque acuérdense que el fin último de la luz es llegar a impactar en la retina. Tiene que impactar en la retina, ya sea en conos o en bastones, dependiendo de la luz ambiente, para generar una imagen, que es lo que nosotros queremos. Esa imagen puede estar lejos o cerca del globo ocular. Entonces sí tenemos una visión lejana y una visión cercana. La visión lejana es la típica cuando estoy mirando a ver qué colectivo viene para tomar, o que mi compañera se fue a la otra cuadra y estoy viendo a ver si viene o no, si me pasa a buscar en qué auto viene. Esa es la visión lejana. Cuando voy manejando, esa es la visión lejana. Mientras que la visión cercana, muy activa en los últimos años, es la visión del celular, de la pantalla. ¿Se dan cuenta de la distancia? ¿Sí? ¿Te escucha? Sí, doc. Ok. No se duerman, ¿eh? Porque esto me parece que les va a interesar como médico general. Entonces hasta ahora tenemos una visión lejana que se dice de 6 metros para arriba y una visión cercana que es alrededor de 40 a 45 centímetros. Aparece un término, emetropía. El paciente emétrope o la persona emétrope es aquella que ve bien, que no necesita anteojos. El emétrope tiene su imagen, aquella visión ya sea cercana o lejana, que cae exactamente en la retina. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros necesitábamos estimular la retina y que la luz debía atravesar todas las capas del globo ocular hasta llegar a la retina para estimular conos o bastones? Si eso ocurre en retina, entonces decimos que es un paciente emétrope cuando no necesita ninguna ayuda óptica para que eso suceda. La imagen cae exactamente en retina. ¿Ven algo diferente en esta imagen? ¿Algo raro? ¿Dónde está la flecha roja? ¿Que la imagen está invertida? Yes. La imagen está invertida. ¿Y por qué se hará eso? Fisiológicamente la imagen cae invertida por el sistema de lentes que tiene el globo ocular en su interior. Y bien, entonces, ¿por qué nosotros no vemos el mundo patas para arriba? Porque a nivel cerebral, ¿se acuerdan? Una de las primeras clases dijimos, a nivel cerebral se interpreta lo que estoy viendo y ahí la imagen se vuelve a cambiar y aparece entonces directa, ya no invertida. ¿Se entiende? Sí, doc. Bien. Pero ¿qué pasa? No siempre las cosas son como uno espera fisiológicamente. Cuando el paciente o la persona no es emétrope, aparecen lo que se llaman vicios de refracción, alteraciones en la refracción, y los más comunes que ustedes habrán escuchado son miopía e hipermetropía. El miope es el corto de vista, que ya habrán escuchado. El corto de vista quiere decir que ves de cerca, pero le cuesta ver de lejos. Y ahí retomamos lo que recién vimos, que hay una visión lejana y una visión cercana. El miope ve bien de cerca,
en la visión cercana, pero ve mal de lejos, le cuesta distinguir de lejos. Ese es el miope, el corto de vista, y si nosotros miramos desde la física óptica, ¿qué sucede? La imagen de ese paciente cae por delante de la retina. Entonces no llega a impactar directamente a la retina. Algunos haces luminosos caen en retina y eso es lo que le da una idea de una imagen borrosa, un bulto allá lejano. Pero la mayoría de los haces luminosos caen por delante de la retina. Recuerden también que una imagen, por más pequeña que sea, que yo esté mirando a lo lejos, una flor, mi virome, lo que fuera, a lo lejos, genera una serie de puntos luminosos que tienen que impactar en retina formando la imagen. Una serie de puntos luminosos que forman la imagen. No es un solo punto, son miles, millones de puntos, dependiendo de la imagen, que van a impactar en mi retina. Es como una imagen digitalizada que tiene píxel. La imagen no se forma con un solo píxel, se forma con millones. Bueno, lo mismo pasa en la retina. No es un solo píxel, un solo punto luminoso, sino son millones. En el caso de la miopía, la mayoría de esos puntos luminosos caen por delante de la retina. Algunos pocos caen en la retina. Y en la hipermetropía ocurre lo contrario a la miopía. En la hipermetropía, el paciente ve bien de lejos, pero mal de cerca. Bien contrario. Entonces, de vuelta, la miopía es el corto de vista, el que ve bien de cerca, pero mal de lejos. Y la hipermetropía es el paciente que ve bien de lejos, pero mal de cerca. ¿Estamos hasta acá? Sí, doctor, se entendió. Parece un trabalengua, pero es fácil, es una pavada. Y tal cual ocurre en la miopía, la hipermetropía dijimos que era contraria, entonces la imagen cae por detrás de la retina. Fíjense las flechas rojas, en la miopía está por delante y en la hipermetropía está por detrás. ¿Y notan algo entre los dos ojitos, los dos globos oculares? ¿Hay alguna diferencia? El miope está como más aplanado, doctora. O sea, en el plano... Muy bien, inferior axial. sería. Es más largo en el largo axil. Es un ojo más grande, más largo, el miope. El hipermétrope es un ojo más pequeño, más chiquito. Entonces, cuidado al elegir las parejas cuando veamos, ¡ay! Tiene unos ojos fantásticos, grandotes, porque puede ser re miope esa pareja, ¿sí? Así que controlen bien. Cuando os parece fantástico esos ojazos, cuidado porque pueden ser ojos miopes. ¿Está? Con esta acotación se van a acordar que los ojos miopes son los ojos grandes. ¿Seguimos? Y entonces, ¿qué pasa con el astigmatismo? Habrán escuchado también el astigmatismo. Alguna vez, tal vez, a alguien de la familia, a ustedes mismos, le habrán dicho a su oculista, tenés astigmatismo. ¿Qué es el astigmatismo? Si ya vimos miopía, que era por delante de la retina, en un ojo grande. Si vimos hipermetropía, que es por detrás de la retina, en un ojo pequeño, no me quedan muchas opciones para el astigmatismo. El astigmatismo es otro error de refracción donde esos puntos, ¿se acuerdan que hablamos al principio, hace un ratito, de la imagen que son millones de píxeles? Imaginemos que son millones de píxeles. Esos píxeles no caen de forma única, ni adelante, ni atrás, ni en la retina, sino que se distribuyen irregularmente en distintos lugares de la retina. Entonces algunos caen por delante, otros caen por detrás, otros caen en la retina. Hay una desorganización de los píxeles, entonces la imagen es mucho más confusa todavía. Ese es el astigmatismo. Algunos puntos caen por delante, otros por detrás y otros en la retina. Dependiendo de dónde caiga la mayoría de los píxeles, podemos decir que se trata de un astigmatismo miópico, si caen por delante de la retina,
o de un astigmatismo hipermetrópico si caen por detrás de la retina. ¿Se va entendiendo? Sí, Doc. Sí, Doc. Díganme si no entienden, ¿eh? Porque esto es física óptica. Yo quise estudiar medicina para no tener nada que ver con la física, porque dije, no, me gusta la medicina y no me gusta la física. Primer año, biofísica. Qué tonta, ¿no? ¿Cómo no me doy cuenta que la física es parte de la vida? Y primer año de la residencia de oftalmología, física óptica. Así que la física me persigue. Bien. ¿Seguimos? ¿Se acuerdan que dije que la imagen en el astigmatismo es mucho más caótica, mucho más irregular, desordenada? Entonces, el paciente con un astigmatismo pide consulta antes que un miope o un hipermétrope puro. De vuelta, pensemos en lo que dije. Si la imagen es totalmente desordenada, obviamente el paciente va a requerir la atención antes que si se tratara de una miopía pura o una hipermetropía pura. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Doc. Sí. Entonces, hay pacientes, sobre todo niños, adolescentes, que toleran una miopía alta 4, 5, 6 años de su vida y recién consulta, mientras que hay adolescentes con astigmatismo que comenzaron hace 6, 8 meses y enseguida vienen a la consulta porque les molesta. La imagen es mucho más molesta. ¿Está? Eso se traduce clínicamente en esta situación. Consultan más rápido los que tienen astigmatismo que los que tienen miopía o hipermetropía. ¿Cómo ve un miope? Pongámonos en la piel del miope. El miope ve así. Por ejemplo, si tiene una miopía de 2 dioptrías, ve así, de 6 así y de 4 así. Acuérdense que la imagen se forma por delante de la retina y eso nos hace acordar también que es un ojo grande, anatómicamente. El miope tiene una psicología particular. El paciente miope, como imagínense, se siente seguro con lo que está cerca porque lejos no ve bien, le da inseguridad. Su mundo lo rodea alrededor de 2 o 3 metros. Se siente cómodo en ese ámbito. Entonces es un paciente que le gusta la lectura, generalmente juegos de mesa, los muy miopes, los miopes altos, generalmente no aceptan la vida al aire libre porque les da cierto temor. Así que tienen acompañado una psicología y una forma de ser particular. Entonces, ¿qué hacemos con el miope? ¿Cómo lo corregimos? El corto de vista. Se han visto que las lentes pueden ser, a ver si se acuerdan también de física la secundaria, convergentes o divergentes de acuerdo a lo que hagan con la imagen. Si la cortan a la imagen cuando pasa otra vez o si la alargan a la imagen. Entonces, si esta era una imagen que caía por delante de la retina, voy a necesitar lentes que prolonguen o acorten la imagen. Que prolongue. Exacto, que prolonguen la imagen. Muy bien. Entonces, la miopía se corrige con lentes negativas o divergentes. De esa manera la imagen cae en retina y ahí el paciente se siente bien y ve con nitidez. Pasamos al otro caso, el largo de vista, el que ve bien de lejos y no tanto de cerca. El hipermétrope consulta mucho más ahora con la era de la tecnología y de las pantallas que antes, porque antes su vida transcurría normalmente. La vida que nosotros como seres humanos, derivados del Homo sapiens, necesitamos, la vida que llevamos, necesitamos una visión lejana para sobrevivir. Visión lejana para sobrevivir. La visión cercana
nos ayuda también en nuestra vida, pero necesitamos sí o sí visión lejana. ¿Por qué? Porque es la que nos permite desplazarnos dentro de nuestra casa, fuera de ella, ir a lugares recreativos, ir a estudiar, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos parte de la vida cercana. Pero resulta que con el avance tecnológico cada vez es mayor la actividad de visión cercana que la lejana. Entonces, al necesitar más visión de cerca, aparecen mucho más los hipermétropes a consulta. Acuérdense que el hipermétrope es el que ve bien de lejos, pero le cuesta ver de cerca. Entonces, a un hipermétrope le cuesta mucho mirar una serie, por ejemplo, en su computadora personal, en su laptop, a diferencia de un miope, que la ve fantástico, no corregido estamos hablando, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo hacemos las conexiones para la clínica? Para que ustedes, al escuchar al paciente, más o menos ya tengan idea de qué tipo de paciente se trata, sin necesidad de medirle todavía qué refracción tiene. El hipermétrope, el largo de vista, es típico que sea aquella persona que le gusta la vida al aire libre, alpinista, corredor, ciclista, profesores de educación física, camioneros, conductores, ¿sí? Es una personalidad extrovertida generalmente. ¿Cómo ve el hipermétrope? De esta manera. Y ustedes me dirán, sí, parece igual, sí, casi igual al miope, ve mal. Pero la distancia donde están estos carteles es lo que diferencia la miopía de la hipermetropía. Otro razonamiento. Si dijimos que el hipermétrope, la imagen se forma por detrás de la retina porque tiene un ojo pequeño, ¿qué lentes vamos a necesitar que la imagen haga qué? Exactamente. Entonces usamos lentes convergentes o positivas para que la imagen se acorte y llegue a retina. ¿Vieron que ya sacaron hasta las lentes? Y acá se nos quemaron los libros. ¿Qué hacemos en el astigmatismo? Si uno era positivo, el otro negativo, ¿acá qué me queda? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan que dijimos el astigmatismo? Y ahí, Doc, no depende si es miópico o hipermétrope. Fantástico. Habíamos dicho que dependiendo de dónde caiga la mayor cantidad de píxeles, entre comillas, de puntos de la imagen, de luz, iba a ser miópico o hipermetrópico. Pero entonces yo no voy a poder usar las lentes que vimos recién, convergentes o divergentes, sino que voy a usar una lente diferente que se llaman lentes cilíndricas, que tienen la particularidad de tener aumento solo en un punto determinado, no en todos sus puntos. ¿Me siguen? ¿Mazo? Sí, se sigue. Bien. Entonces, lo que se hace en el astigmatismo es utilizar lentes cilíndricas. Las anteriores, en miopía y hipermetropía, las que ustedes muy bien razonaron, se llaman lentes esféricas. Tienen el mismo aumento en todos sus puntos. Acá, el astigmatismo es lente cilíndrica, va a tener aumento en un solo lugar de todo lo que conforma el lente. El resto es neutro, cero. Va a tener aumento en un solo lugar. ¿Y dónde va a tener aumento? En ese lugar donde yo necesito que la mayoría de los haces luminosos corran hacia retina, ya sea prolongándose o acortándose la imagen. Por lo tanto, tengo cilíndricos positivos y cilíndricos negativos, dependiendo del tipo de astigmatismo que tenga el paciente. Si tiene un astigmatismo miópico, la imagen se forma por delante de la retina, la mayor cantidad. Acuérdense que el astigmatismo es una imagen caótica, muchos haces luminosos van a retina, pero la mayoría está por delante de la retina en el astigmatismo miópico. Voy a necesitar un cilindro negativo que prolongue la imagen hacia retina. Y lo contrario
en el astigmatismo hipermetrópico. Voy a necesitar un cilindro positivo que me acorte la imagen. ¿Se entendió hasta acá? ¿Mazo? ¿Lo estoy moviendo mucho? No, doctora, se entiende bien. Son 3 o 4 cositas y la combinación de ellas nada más. Entonces tenemos un astigmatismo miópico, un astigmatismo hipermetrópico y un llamado astigmatismo mixto, que son los más difíciles de corregir, que en un eje vertical es de una forma, miópico o hipermetrópico, y en el otro eje horizontal es de la forma diferente. Pero eso que ustedes sepan nomás que existe. Entonces, en resumen, dijimos que la visión normal no va a necesitar lente. ¿Se acuerdan que dijimos que era métrope? El paciente miope, la imagen se forma por delante de la retina, entonces voy a necesitar lentes esféricas negativas que me prolonguen la imagen hasta retina. En la hipermetropía, el ojito es pequeño, la imagen se forma por detrás de la retina. Voy a necesitar lentes convergentes que me traigan la imagen hasta retina. Y en el astigmatismo voy a usar lentes cilíndricas, que son las específicas del astigmatismo, que tienen aumento en un solo lugar, el resto es cero neutro, y donde voy a tener el aumento donde necesite, donde esté la mayoría de los puntos de esa imagen, por delante o por detrás. Entonces tengo cilíndricas negativas o cilíndricas positivas, dependiendo del tipo de astigmatismo que tenga el paciente, miópico o hipermetrópico. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Doctora. ¿Se entiende? Sí, Doc, se entiende. Bien. Fíjense la diferencia de un paciente con una, en este caso, ¿qué sería? Si no alcanza a ver bien el morro allá atrás. Hipermetropía. Miopía. Una miopía, no ve bien de lejos, un corto de vista, ¿sí? Le cuesta ver de lejos. Y fíjense que con el anteojo, ¿cómo ve bien? Se corrige perfectamente. Esa es la visión que tiene con anteojo un paciente miope bien corregido. Cambia la vida, ¿verdad? Tiene otra tonalidad. Y aparece un cuarto error de refracción. Vimos entonces miopía, vimos hipermetropía, vimos astigmatismo que se podía combinar con los anteriores, y ahora aparece la presbicia. Presbicia, la dificultad de ver de cerca, y nos va a tocar a todos después de los 40 años de edad. Yo digo después de los 40 como que no llegué todavía, ya los recontra pasé, pero bueno. Después de los 40 años de edad aparece la presbicia. Y acá viene el ojo clínico de ustedes. Aquel paciente que tenga 20.000 cirugías, que esté toda o todo tuneado, ¿sí? Y que ustedes digan, no llega a 40, tiene 30 y pico. Pero en el momento de leer se saca y se pone anteojos, tiene 40 o está cerca. 40, 41, 42, 39, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presbicia aparece fisiológicamente como una alteración en el poder de zoom del cristalino. El cristalino normalmente hace de zoom y suple pequeños errores de refracción que pudiéramos tener, sobre todo de cerca. Cuando pasamos esa edad, el cristalino se endurece, no se sabe todavía si es el cristalino mismo o las riendas que lo sostienen, cuestión que la capacidad de hacer el zoom, que depende de su abombamiento o aplanamiento del cristalino, se altera alrededor de esa edad. Entonces aparece la dificultad de ver de cerca. Típico, nunca usé anteojo, doctora, doctor, y ahora que voy a cumplir 40 no veo el celular. Típica situación. La presbicia, que dijimos que nadie se salva de la presbicia, que aparece en la cuarta década de la vida, hombre, mujer, raza blanca, cualquier tipo de raza, cualquier tipo de religión, se comporta como si fuera una hipermetropía. ¿Por qué? Porque ve bien de lejos, pero le cuesta ver de cerca.
Y como se comporta como una hipermetropía, quiere decir que la imagen se forma detrás cuando está mirando de cerca, se va a corregir lo mismo que la hipermetropía con lentes esféricas positivas, que acortan la imagen, la traen a la retina. ¿Estamos hasta acá? Doctora, Señora. o sea que Señorita. si un paciente que tiene hipermetropía de joven, lo único que le va a pasar cuando le agarre la presbicia, digamos, es que va a empeorar su cuadro. Exactamente, muy buena deducción, Yara. Fantástico. Entonces va a aumentar su refracción cuando llegue a la presbicia a los 40 años. Por el contrario, un paciente miope, cuando llegue a los 40 años, va a mejorar su miopía y van a ver que algunos miopes altos, para mirar de cerca, levanten el anteojo y miren. Esos son pacientes miopes altos que ven de cerca sin anteojo, pero para lejos necesitan su corrección. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Cómo es eso que mejora con el tiempo la miopía? Bien. La miopía dijimos que se corrige con lentes esféricas negativas. La presbicia se corrige con lentes esféricas positivas. Entonces va a disminuir la cantidad de refracción que necesita el paciente para ver de cerca en la miopía. Ah, sí. Muchas gracias. No de nada, pero sí va a necesitar el miope refracción para ver de lejos, porque ahí está su principal problema. Entonces hay miopes que no quieren usar bifocales con una visión para lejos y otra para cerca, sino que directamente usan el permanente para lejos, el que están acostumbrados a usar, y cuando van a leer se quitan el lente y miran sin anteojo porque su ojo al desnudo, después de los 40 años, ya ve bien de cerca, no necesita aumento. Pero para ver de lejos se tienen que colocar el anteojo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Mazo. Entonces, la presbicia, dijimos, se comportaba como una hipermetropía. Uno de los signos comunes, fíjense la edad de la señora, alrededor de los 40, comienza y se sigue desarrollando hasta los 60 años aproximadamente. Uno de los signos típicos es alargar, estirar lo que tenemos que leer. Si normalmente la distancia es 40-45 centímetros, la alejamos un poco más y un poco más y un poco más y un poco más, sin anteojos, ¿verdad? Sin corrección. Hasta que nos vamos al oculista y nos receta entonces el anteojo para cerca. Entonces siempre dicen, no es problema que necesito anteojo, el problema es que el brazo me queda corto. Si lo pongo allá lejos lo voy a ver. Acuérdense de la idea de que el presbita se comporta como un hipermétrope, entonces ve bien de lejos pero mal de cerca. Y como está viendo mal por la presbicia, entonces aleja lo que quiere ver hasta alcanzar su punto focal cómodo. ¿Se entiende? Si ustedes ven un paciente que está estirando el brazo para leer el celular sobre todo, o está mirando de lejos sin anteojos, para ver el celular lo aleja y piensen, este paciente debe tener más de 40, entonces un presbita no corregido. Ahora, si le doy su anteojos esférico positivo, va a tener una distancia común de visión, 40-45 centímetros, de cerca. ¿Estamos hasta acá? Repasando, tenemos miopía, que es el corto de vista, tenemos hipermetropía, el largo de vista, tenemos astigmatismo, que es una combinación de los anteriores. No todos son miopes, hipermétropes, astigmáticas, no todos. Pero sí, todos vamos a ser presbita alrededor de los 40 años. Fíjense la diferencia entre la corrección y la no corrección. El presbita ve como si fuera parte de arriba del anteojo. Se ve, pero no se ve nítido, se ven desdibujados los bordes, los límites, hay poco contraste entre el fondo y la letra,
Y fíjense si se corrige la presbicia, la parte de abajo, cómo comienza a ver el presbita. Con muy buena nitidez. ¿Seguimos? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Doc. ¿Se durmieron ya el resto? No, Doc, todo bien. No, Doc. Fíjense acá, lo mismo. Cómo ve sin anteojo y cómo ve con anteojo. Hay diferencia, notable. Y más que ahora, en las últimas décadas, nuestra actividad visual es mucho más de cerca que de lejos, en muchos casos. Repasando entonces, dijimos que hay lentes esféricas, que son para miopía o hipermetropía puras, y lentes cilíndricas, que son solamente para astigmatismo. En ambos casos van a ser positiva o negativa, dependiendo de que se trate de una miopía o una hipermetropía puras, o de un astigmatismo miópico o astigmatismo hipermetrópico en el caso de las cilíndricas. Ahora, al inicio dijimos que hay una visión lejana y una visión cercana. También hay una visión que llamamos intermedia, que es la visión del televisor típica. Cuando ponen los graphs, dependiendo del tamaño de la letra, a veces la hora no llegamos a detectar, o la temperatura está muy chiquito, o los partidos de fútbol ponen arriba, chiquitito cómo van. Esa sería una distancia intermedia. Entonces ahí tendríamos 3 distancias de visión, 3 puntos focales: lejano, cercano e intermedio. Cada uno de los seres humanos tenemos distintos puntos de refracción. Entonces podemos ver bien de lejos y mal de cerca, podemos ver bien en las 3 distancias, podemos ver bien en la intermedia y mal en las otras 2, todas las variaciones que ustedes se imaginen. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener lentes monofocales. Los monofocales generalmente se reservan para los que tienen que usar permanente para visión lejana, o bien los que tienen que usar, los presbitas, tienen que usar para cerca nada más. ¿Por qué? Porque si es monofocal, tiene la corrección para una sola distancia corregida, porque es lo que necesita el paciente, corregir una sola distancia, o lejos o cerca. El paciente que tiene solo para cerca, que es mi caso, yo no uso para lejos, pero como quiero verlos, me imagino en teoría que ustedes están acá en la pantalla, entonces me pongo mi anteojo. Yo soy presbita, pero para andar yo no necesito anteojos, para manejar tampoco, pero para leer sí, para ver el celular sí necesito, para ver la pantalla por la distancia que tengo en la pantalla también necesito. Entonces este es un monofocal. Los bifocales que habrán escuchado, dos, tienen 2 focos, entonces corrigen para 2 distancias, generalmente distancia lejana y cercana. Distancia lejana y cercana, generalmente. Y si hablo lejano y cercano, es muy probable que esté hablando de un paciente presbita mayor de 40. Entonces tiene la corrección de lejos y la corrección de cerca en un solo anteojo. Es mucho más práctico, porque si no, si está manejando, se tiene que poner el otro anteojo. Si quiere mirar cuánta nafta tiene el auto, entonces tiene que sacar el otro y poner este para ver cómo está el tanque, el nivel. Y en ese colocarse y sacarse se rompen, se pierden, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más práctico para muchos pacientes usar un bifocal, tener los 2 aumentos en un solo anteojo. Existen trifocales y existen progresivos, que son los que corrigen para las 3 distancias que hablamos: para lejos, para cerca y para intermedio. ¿Estamos hasta acá? Chido. Después, desde el punto de vista óptico, se pueden hacer los aumentos en distintos lugares dentro de cada uno de los vidrios. Recuerden que no tienen por qué ser simétricos ambos ojos. No tienen por qué ser simétricos ambos ojos. La mayoría de las veces los ojos son asimétricos. Entonces tienen
un aumento en un lado y otro aumento en el otro ojo. La forma en que se colocan esos aumentos va a depender de la óptica, de la forma del cristal, la forma de la montura o del anteojo, etcétera, etcétera. Nosotros somos médicos oftalmólogos. Hacemos medicina y después hacemos la especialidad de oftalmología. Existen los ópticos, que son técnicos ópticos, que son estudios terciarios que hacen los anteojos. Y van a escuchar por ahí una tercera opción, que son los ortópticos. Los ortópticos son encargados de hacer ejercicios de los globos oculares, sobre todo en pacientes y en niños que tienen alteración de visión por estrabismo. Entonces son los encargados, mediante aparatos, de reforzar los músculos extraoculares y facilitar así la buena visión. ¿Se entiende? Porque después, cuando ustedes sean médicos, van a decir, ay, viene el ortóptico. ¿Qué es óptico? No. Médico, oftalmólogo u oculista somos nosotros, que estudiamos medicina y después hacemos la especialidad de oftalmología. Está el técnico óptico, que es el encargado de vender el anteojo, interpretar la receta del médico oftalmólogo y hacer el anteojo, y el ortóptico, que se encarga solo de los movimientos oculares. ¿Se entendió esta diferencia? Sí, sí. El óptico y el ortóptico son técnicos, no pasan por la Facultad de Medicina. El óptico y el ortóptico. El médico oculista hace la receta, pero no vende el cristal ni el lente. El técnico óptico interpreta la receta y hace el lente y vende el lente, pero no receta. Son incumbencias diferentes. Les digo porque los tiempos cambian y hay cada vez más ortópticos que quieren hacer anteojos. Y no son las incumbencias los ortópticos. Por supuesto que los anteojos pasan a ser un accesorio de moda. Y dependiendo de la forma de la cara, de la moda existente, es el tipo de marco que va a usar. Hay distintos tipos de marco. Por eso algunos dicen, si tenés la cara cuadrada, redonda, oblonga, en forma de corazón, ¿cómo querés hacer? ¿Qué tipo de lentes querés usar? También se pueden corregir con lentes de contacto. Los lentes de contacto, principalmente indicados para pacientes con miopía o hipermetropía puras, no tanto para los astigmatismos. ¿Por qué? Porque todavía los materiales con los que se confeccionan los lentes de contacto no nos da seguridad de que ese aumento que necesitábamos en un solo lugar en los lentes astigmáticos pueda colocarse dentro del lente de contacto. Entonces, los lentes de contacto principalmente indicados para pacientes miopes o hipermétropes puros. Recordar los consejos de su oculista de cabecera. Por más filtrados, por favor escúchenme esto, chicos, ustedes que son jóvenes, por más filtrados, por más cansados, por más hecho bolsa que vuelvan a su casa después de clase, después de andar en boliche, lo que fuera, sáquense, quítense los lentes de contacto para dormir. Aunque les digan que son permeables a gases, que esto, lo otro, quítense los lentes para dormir y dejen descansar la córnea. Y cuidado cuando se maquillan. Tengan en cuenta que pueden generar o liberar algún tipo de residuo de los pigmentos que utilizamos en los ojos y que puede colocarse o meterse dentro del ojo y mezclarse con el lente de contacto. Así que tengan cuidado todo eso. Renueven frecuentemente el agua del estuche donde dejan su lente de contacto. Recuerden que ya habrán escuchado capaz en las redes sociales, se difundió mucho. En este momento hay, desde noviembre del año pasado, en Estados Unidos, ya lo identificaron, pero todavía sigue, un foco de Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas es un microorganismo gram negativo que ustedes lo habrán estudiado, muy agresivo para el ojo y justamente se reproduce en medios acuáticos, medios húmedos. Entonces,
En Estados Unidos lo que estaba pasando ahora es que una lágrima artificial que viene de India, fabricada en la India, vino contaminada con pseudomonas y provocó entonces, como es lágrima artificial y de utilización diaria frecuente y no mediada por una receta médica, provocó muchos casos de infección por pseudomonas, algunos de ellos muy graves, comprometiendo la vida del paciente. Entonces ustedes, portadores de lente de contacto, acuérdense de limpiar su estuche de lente de contacto, cambiar frecuentemente el agua del estuche, porque esta pseudomona le gusta mucho el agua del estuche. Entonces, si se infectan con pseudomona, en 24 horas su córnea está liquidada. No les da tiempo a nada. Así que, por favor, quítense los lentes de contacto antes de dormir, aunque vengan súper cansados, y laven frecuentemente el estuche con el que donde guardan su lente de contacto, cambien el agua, renueven. Colocación del lente de contacto. Seguramente a alguno le va a tocar cuando sea médico de guardia. Ay, doctor, estoy aprendiendo a ponerme el lente de contacto, doctora, y se me perdió, no me lo puedo sacar. Y hoy en día son tan delgados, tan finitos, y usted dice, ¿cómo le saco el lente de contacto ahora? Bueno, háganle mirar para arriba, ahí van a ver si ya está o no. Generalmente se arrugan, porque si se perdieron es porque perdió la capacidad de la forma de la córnea. Acuérdense que la córnea tiene una forma de vidrio, de reloj sobre el globo ocular, y búsquenlo arriba, o si no, desciendan del párpado inferior y búsquenlo ahí abajo, con una pequeña pellizcadita de yemas, no uñas, yemas, lo pueden extraer. Hay lentes de contacto monofocales, son los más frecuentes de encontrar, pero también hay bifocales, para lejos y para cerca. Aquel que no quiere usar o que no se lo vea con anteojo para leer, un presbita, entonces puede usar lentes de contacto bifocales, que le va a servir también para cerca, para lectura. No están muy difundidos hasta el momento, no son muy prácticos, pero se usan. En Estados Unidos se usan más que acá. Otra opción es la cirugía refractiva, que habrán escuchado. Dependiendo del tipo de refracción, como habíamos visto en uno de los primeros slides, se sacan determinadas medidas de globo ocular y una computadora nos da cuánto tenemos que hacer de incisión. En la cirugía refractiva lo que se hace es hacer unos pequeños cortes en el espesor de la córnea para que nos dé una buena visión en el paciente. Acá tienen otra de las técnicas, se hace como una escotilla de la córnea, se levanta una capa, se perfora el interior con láser y después se vuelve a colocar esa tapa sobre la córnea. También hay lentes de cámara anterior para corregir los errores de refracción, sobre todo las miopías altas. Fíjense, no sé si notan, ¿ven la diferencia? ¿Dónde está el lente? Por delante del iris. Sí, se ve. Con las patitas que lo sujetan al iris. Y acá está la pupila del paciente, incluso se refleja a este nivel. Entonces, con esto que está dentro del ojo, el paciente no necesita anteojos. Lo adora a su oculista cuando le pone esto y deja de depender del anteojo, sobre todo en miopes altos, que son anteojos grandes, ¿verdad? Esta es otra lente correctiva de cámara anterior, otro tipo, otra forma. Fíjense cómo está anclada en el iris. Se toma del iris. Y se hace una pequeña iridectomía, se saca un pedacito del iris, porque suele haber como contrapartida un aumento de la presión intraocular en muchos casos. Así que hay que tener cuidado. Y el futuro. Orcam y si no, August 1 y 2, que son pequeñas cámaras que se incorporan al formato del lente, del armazón, y un chip debajo de la piel del cerebro que permite interpretar qué es lo que está viendo la cámara y manda señales, imágenes. Ese es el futuro, sobre todo para personas sin visión. Se ha logrado ya que personas sin visión puedan por lo menos ver formas. ¿Se acuerdan que en uno de los primeros slides dijimos que la luz nos permite ver formas y colores? Gracias a esta tecnología se pueden ver
formas en esos pacientes pueden ver formas, pacientes que ya no tienen visión. Entonces, ojalá, Dios quiera algún día, esos pacientes puedan ver un poquito más que formas, ¿verdad? ¿Qué quisimos comunicarle con esto? Que cuiden sus ojos. Insistimos con el lente de contacto y sobre todo a la edad de ustedes, que muchas veces no le dan mucho artículo al lente de contacto. Lo mismo para el lente de contacto cosmético. Tengan cuidado. ¿Alguna pregunta? No, ¿Se entendió todo hasta acá? Sí, Doc. sí, Doc. Qué mentirosos que son. A ver, háganme alguna pregunta. Algo que quedó. Doctora, ¿me escucha bien? Sí. Diana. Esto más que nada por curiosidad. Vio que usted dijo que la imagen a la retina llega dada vuelta y que es el cerebro el que la interpreta para que, o sea, veamos bien sería. ¿Esa capacidad del cerebro la tenemos desde que nacemos o es algo que se desarrolla y los recién nacidos ven dado vuelta? Fantástica, Ana, tu pregunta. Anda por ahí la respuesta. Los recién nacidos ven, pero bien directo. Lo que pasa es que los recién nacidos, como toda función sensorial neurológica, la visión se va desarrollando y va madurando de 0 a 7, 10 años de edad. Es muy importante que el niño entre esa edad 0 a 7, 10 años no tenga ninguna alteración en el paso de luz hacia la retina, porque si no, su maduración visual se ve alterada. ¿Se entendió? Oriana, ¿podés apagar tu micrófono, please? Oriana, no es nada. Sí, o sea, básicamente una alteración de paso de luz a la retina sería cataratas infantiles o algo así. Exactamente, Ana. Una catarata congénita es como que tuviera un telón el niño ahí y no deja pasar la luz. Entonces, por más que después se opere la catarata, esa retina no está madura. Por más que llegue después luz a la retina, después de los 10 años, después de los 7 años, supónganse que no se descubrió antes, por más que se estimule a los 7 o 10 años, no está madura esa retina y queda así para el resto de la vida. Por eso es que insistimos tanto con las campañas de control de la agudeza visual. ¿Se acuerdan? Una de las infografías era control del niño sano, control de su agudeza visual. Por eso se los controla el mes o 2 meses de vida para ver si no tiene un trastorno congénito, después a los 6 meses, al año, a los 3 años y después una vez por año, para detectar justamente los errores de refracción, es lo más común. Errores de refracción no corregidos que traen aparejado después trastornos en la maduración visual y por más que sean corregidos después de los 10 años, ya no tienen función de ser porque por más que se estimule, la retina ya no mejora. ¿Se entendió? Sí, doctora, se entiende. A ver, ¿vieron esas novelas? Si nosotros sádicamente, un supuesto, sádico, pero para que les quede la idea, un recién nacido, le diéramos nutrición, pero lo tuviéramos en una habitación sin luz, totalmente cerradas las aberturas, que no haya ninguna luz, y lo mantuviéramos ahí hasta los 7 años de edad, cuando salga el niño no va a tener visión, porque no maduró su visión. Y por más que se insista, se opere, lo que fuera, lamentablemente no va a tener visión, porque no maduró su vía visual. Acuérdense que la retina es uno de los primeros pasos, después la imagen sigue toda la vía óptica hasta llegar al cerebro. ¿Se entendió, Ana? Sí, se entiende, doctora. Sobre todo los que van a hacer pediatría o médicos generales, acuérdense que hay que revisar la visión del niño. Si tiene papá miope, la miopía se transmite, así que cuidado.
¿Algo más? ¿Y cada cuánto dicen ustedes que tienen que controlarse el anteojo? Ya son las 6. ¿Una vez al año? Sí, muy bien, Gio. Una vez al año, por lo menos. En teoría se dice que entre 6 a 8 meses, pero en la vida que llevamos por lo menos una vez al año. Porque en la consulta con el médico oftalmólogo, además de ver si no tienen que cambiar el anteojo, se toma la presión, se mira a fondo de ojo, etcétera, etcétera. Entonces, en una consulta común, diaria, habitual, nosotros podemos detectar un montón de patologías que pueda tener el paciente y que aún no lo sabe. Y vino rutinariamente por un cambio de anteojos. Hemos descubierto diabetes, de lo más común, hipertensión por el fondo de ojo, leucemias. Yo tenía un paciente que no se sabía con una leucemia grave y había comenzado por una alteración ocular. Así que fíjense la importancia de la oftalmología. Como siempre les digo, no son dos globos oculares que andan por la vida transitando, sino que forman parte de un todo que es el cuerpo humano. Por lo tanto, tienen repercusiones y ellos provocan repercusiones también en el resto del cuerpo. Bien, ¿algo más, chicos? ¿Nada? Doc, le consulto. ¿El material que usó para esta clase va a estar subido en el aula o no? Ya, sí, Marcos, ya lo pongo. Bueno, gracias. De nada. Los que usan anteojos tienen todas sus respuestas ahora, ¿entendieron? Chido. Creo que no me hago el control cada año, pero sí, está todo. Bien, es muy importante que ustedes, futuros médicos, sepan qué error de refracción tienen. Soy miope, soy hipermétrope, tengo astigmatismo, y vayan con